es una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales. Con estas palabras, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver De Schutter, definía la situación de abandono en la que están sumidos desde hace ya 2 años quienes viven en la Cañada Real. La realidad de estas casi 8.000 personas, de las que 2.800 son menores, es la que Vanessa Espín ha querido plasmar en la obra 400 días sin luz. ¿Cómo defender ese lugar que llamamos refugio? ¿Cómo conseguir que tus hijos no pierdan el calor, la alegría y la ternura? Tenemos que seguir. Hay que defender la vida y el cerezo en el patio. ¿Cómo lo hacemos sin luz? Hablemos. Vanessa Espín, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Bienvenida. Muchas gracias a vosotras. Vanessa Espín es la autora de 400 días sin luz, que podréis ver en el Teatro Valle Inclán desde el 7 de octubre hasta el 13 de noviembre. Pero para eso, Vanessa nos va a contar antes de qué trata la obra. Pues mira, la obra es una aventura de una chica adolescente que vive en Cañada y que quiere estudiar medicina. Entonces, en esa aventura por vivir, por estudiar, por salir adelante, les cortan la luz. Y la historia transcurre en los 400 días sin luz primeros que vive esta chica, esta familia y este barrio. ¿Cómo te nace la idea de escribir esta obra? Pues esta obra es un encargo que me hace Raquel Alarcón, maravillosa directora de la obra. Ella tuvo una experiencia que se llama Drama Walker, que es una especie de teatro radiofónico que se hace en el lugar, ¿no? Entonces tú vas escuchando con los cascos las historias que suceden en ese barrio. Entonces ella dirigió un Drama Walker en La Cañada, un Drama Walker precioso que os recomiendo, que está colgado en la página del CDN. Y gracias a esto le hicieron el encargo de dirigir una obra sobre Cañada. Entonces Raquel estaba buscando dramaturga en femenino y le cayó, o sea, una amiga común, Elena Martínez, le mandó un texto mío y le gustó mucho y me encargó este proyecto. No sabía lo de Drama Walker, os lo voy a dejar en la descripción para que podáis acceder junto con el link mediante el que se pueden comprar las entradas de 400 días sin luz, así que vais a tener el previo y luego ya el acceso a las entradas para poder ver la segunda parte, que es el 400 días sin luz. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo te la encargan? Oye, ¿te interesa escribir sobre este tema? Sí, y a mucho. partir de ahí, ¿cuál es ¿cuál es tu proceso para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues a mí me encargan esto que pues es un encargo a priori, pero claro, aquí se juntan dos de mis grandes pasiones, que es la defensa de los derechos humanos. Yo llevo muchos años militando activamente en un montón de cosas, de movimientos sociales y el teatro. Entonces, no tantas veces se han podido vincular y este es un vínculo maravilloso, ¿no?, que ha sucedido. Pues a mí me llama Raquel y yo lo primero que hago es empezar a leer documentación. Ella me manda un montón de cosas, de documentación, de artículos de prensa. Gracias a esta experiencia de Drama Walker, ella tiene un montón de contactos ahí en Cañada. Entonces empezamos a hablar con un montón de vecinos y vecinas de allí. Empezamos a escuchar, empieza un proceso muy bonito de documentación y de escucha, en el cual yo empiezo a tomar notas ya. O sea, empecé a investigar y ya empecé a tomar notas. En el primer documental que vi salieron muchos compañeros y compañeras de militancia y eso fue súper bonito porque dije, claro, es por esto, ¿no? Y nada, y salió de manera muy natural, escuchando a la gente que vive allí. Nació la historia de ficción, pero con los deseos y las esperanzas de las personas que viven en Cañada. ¿Sabes que hay obras, por ejemplo, Un enemigo del pueblo, sí, que si bien cuenta una historia,
Ujú. se puede contar desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista de la crítica a la democracia, desde el punto de vista de la corrupción. Hay un montón de puntos de vista. ¿Dónde pusiste tú el foco? Porque digo esto porque el tema de la Cañada Real también tiene visos de avaricia empresarial, si se quiere llamar así, tiene visos de dejadez o de desvergüenza política respecto a los derechos humanos de la gente, tiene la Ujú. historia humana. ¿Dónde pones tú el foco para hacer esta obra? Para mí la historia la cuentan las personas que viven allí, claramente. El foco está puesto desde Cañada, desde el barrio, y es desde allí, son las propias personas que viven allí. Es Wafa, la protagonista de la obra, es su familia, son las lideresas, ¿no? Sí, sí. Que salen en la obra, ¿no? Que es el coro de vecinas. La obra tiene tintes trágicos porque es una decisión artística, expresiva, pero son las personas que viven allí las que cuentan la obra. De hecho, en el reparto hay tres mujeres, tres vecinas que, Siguiente pregunta iba a ser. Lo que me vas pues, a decir es la siguiente pregunta, así que sigue. pues hay tres vecinas que viven en Cañada y que son, ay, perdóname, que ha sonado un algo, pero bueno, y que son las que cuentan la historia. De hecho, una de las actrices de la obra es precisamente una chica que en la vida real, no sé si quería estudiar enfermería o No, farmacia, medicina era mismo, ¿no? ella quería estudiar medicina y al final tuvo que estudiar enfermería porque no le Eso llegó la es. nota. Pero lo más gracioso de todo es que no estabas, o sea, no es ella. O sea, No es su ella la que relato me interpreta conmovió, su... pero es que hay muchas niñas adolescentes de Cañada que quieren estudiar enfermería, trabajo social, mediación, todo lo que tiene, o sea, todo lo relacionado con la salud. Entonces, es muy bonito pensar cómo esta gente quiere o sea, como curar el mundo, ¿no? Hay algo como en ellos y en ellas de querer curar algo que está herido. En lugar de venganza, No, no, de que no. eso se convierta en un sentimiento malo, lo han convertido en algo positivo para sus vidas y para sus objetivos. Absolutamente. La voz de la tercera generación que yo le llamo, de la gente que viene, es completamente humana, humanista, ¿no? Tienen algo que tú sabes que hubo una época que hubo unos derribos en Cañada, ¿no? Y la gente luchó bastante, fue bastante combativa, eh, pero yo veo como algo muy, o sea, el combate lo veo desde un lugar muy tranquilo, muy desde la palabra, desde estudiar, o sea, esas son sus armas, ¿no? Qué bueno es eso. ¿Cómo habéis, bueno, tanto Raquel Alarcón como tú, Raquel Alarcón, que ya lo ha dicho Vanessa, es la directora de la obra, como tú, además os dedicáis a la docencia respecto al teatro, a estas personas que no eran actrices profesionales y que ahora están en la obra que están en la obra, ¿han pasado por algún taller especial o ya venían de algún taller o...? No, las mujeres de Tabadol hicieron una obra de teatro ellas, maravillosa, un texto precioso, escrito por ellas se juntaron y hicieron una obra de teatro que se hizo en el Matadero un día o dos. Y es que a mí eso me pareció como, es una necesidad expresiva realmente. Por eso te digo que hay como una necesidad de ellas y de ellos de contarle al mundo lo que está pasando ahí y de quitarse ese estigma de delincuentes que les han colgado. Porque hay una cosa muy importante, que es que la zona de la droga es como una parte que hay una zona que no es Cañada, que es como la finca de un particular. Esto sale en muchas entrevistas y es muy fuerte que sea la parte por el todo, como siempre, ¿no? Entonces ellas se han quitado el estigma se intentan quitar ese estigma de llamarles delincuentes, ¿no? Pues no todo el mundo será delincuente, ¿no? Habrá que Sí, conocer a todas las personas para colgarles un San Benito. sí, pero es más fácil justificar lo que está pasando, supongo, si se trata de delincuentes que también parece ser que no tienen derechos humanos, aunque son irrenunciables, pero
efectivamente, efectivamente. Vanessa, tú también eres directora y también eres actriz, pero en este caso, o en este caso en concreto, pero en general en tu carrera, ¿te cuesta darle el texto a otra directora y que otra directora haga de su visión sobre la obra sin un... No, no, el texto no iba... No. No, no me ha costado. O sea, ha habido alguna vez que he dicho, bueno, esto yo no lo montaría así, pero para nada. O sea, hay algo tan importante en este proyecto que es que la historia se impone. Mi texto es como si me lo hubieran soplado ellas. Hay algo que tiene que ver con, vamos a contar esta historia. Entonces yo le pongo palabras, Raquel le pone metáfora expresiva en el escenario y dirección de orquesta y todo lo que contiene dirigir un proyecto como este. Y ellos y ellas le ponen cuerpo a todo esto. Entonces son tres patas que juntas viven y una sin la otra no viven, ¿no? Entonces yo pasé un proceso en el que yo estaba en mi casa escribiendo eso y estaba yo sola con los personajes, ¿no? Casi que los personajes me venían a buscar a la cama para que escribiera, ¿no? Que es la última parte de la escritura que es tan interesante. Y cuando ya iba a entregar el texto, bueno, Raquel fue leyendo el texto porque al ser un encargo, pues la naturaleza de todo eso tiene que ser más preciso, bueno, pues ella tenía que ir leyendo también, todo era muy inmediato, además tenía que ir construyendo todo en su cabeza para dirigirlo. Entonces, bueno, casi que lo hicimos en work in progress, ¿no? Entonces ya cuando ya estaba el texto casi escrito, lo leyeron las vecinas y ahí empezó a tomar carne, ¿no? Ahí ya llegaron. Y fue cuando las vecinas leyeron el texto y les encantó, cuando yo ya me quedé tranquila y dije, ya está, vamos por buen camino, ¿no? Qué Son ellas bien. las que lo dicen, ¿no? ¿Te condicionaba en algún punto? Porque si ya hablamos de lo típico de has interpretado un personaje que es real en la vida o has no sé qué, estas personas que estás contando la historia que estaban pasando hoy, ahora y que iban a interpretar algunas de ellas, ¿te condicionaba en alguna manera? Decir, uy, ¿cómo voy a poner? A ver si... Muchísimo. Me condicionaba muchísimo, sobre todo escribir. Casi siempre se escribe desde el privilegio. Yo ya no voy a decir estoy escribiendo desde el privilegio, es algo muy obvio que estoy escribiendo desde el privilegio. Tengo un ordenador y tengo un tiempo para escribir. He podido estudiar dramaturgia. Eso ya es un privilegio en los tiempos que corren. Eh, pero es muy delicado hablar de gente que está viva y que vive a 14 kilómetros de tu casa. Eso lo he tenido muy presente, las he tenido muy presentes. Entonces, todo el rato me ponía sus audios. O sea, yo he vivido en Cañada. Aquí en esta mesita en la que yo escribo, he vivido en Cañada. Mi hija me entraba y me decía, bueno, estamos en Cañada ya. Porque era todo el rato sus voces, sus palabras. Yo escribía con ellas de fondo para no perderlas, para no perderlas. Y bueno, pues he intentado que estén ahí. Son ellas las que me han dicho, sí, sí, es que está todo, ¿sabes? Y yo, vale, pues ya me quedo tranquila. Pero vamos, todavía estamos retocando cosas del texto, ¿eh? Porque claro, la realidad se impone. Claro. Antes de continuar, os recuerdo que os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho. Os recuerdo también que podéis comentar cualquier cosa respecto a lo que está ocurriendo en la Cañada Real, al trabajo de Vanessa, si habéis tenido la suerte de verla tanto como actriz como algún texto suyo o como directora, un texto que ella también ha dirigido que sea de ella. Y compartir, también podéis compartir la entrevista para que todo el mundo sepa que 400 días sin luz va a estar en el Teatro Valle Inclán del 7 de octubre al 13 de noviembre. No es la primera vez, Vanessa, que escribes sobre una situación de la vida real y sobre una situación complicada de la vida real. Te pasó con La memoria azul, complicada, controvertida o difícil social y emocionalmente, si quieres, ¿no? Que pasó con La memoria azul y con Un animal en mi almohada. Uh-huh.
¿Te pasa algo a ti emocionalmente? Quiero decir, la típica pregunta que se le hace al actor de cuando dejas de estar en la escena, te quedas con el personaje. A ti cuando estás escribiendo algo como La memoria azul, que tiene que ver con la guerra civil, con Un animal en mi almohada, que tiene que ver con el maltrato, la violencia machista, y en este caso también con La cañada, que es una situación bastante complicada, ¿se te queda en el estómago o cómo te sientes? Sí, totalmente. O sea, hay algo que te atraviesa siempre. O sea, bueno, con La memoria azul me dio dolor de tripa continuamente, ¿no? Porque es una obra que habla sobre la memoria histórica y hay algo ahí que es un capítulo abierto de nuestra vida, de nuestro país. No, no hemos cerrado ese libro, no. Mientras siga habiendo gente bajo tierra, seguiremos con ese libro abierto y eso se te instala en la tripa. A mí por lo menos yo escribo desde ahí. Yo escribo desde el cuerpo, yo no sé escribir desde la cabeza, yo escribo lo que me pasa por el cuerpo y bueno, sí, se me juntan eso, como la lucha por los derechos humanos y el teatro que se me juntan todo el rato. Entonces, con Un animal en mi almohada también escribo a través de una experiencia personal no tan extrema ni muchísimo menos, pero bueno, tirando de ese hilo, eh, escribo desde ahí también. Pero luego eso también es la historia de mi bisabuela que sufrió violencia machista, ¿no? Que mi abuela siempre decía, pobrecita con lo buena que era, y se murió reventada a palos. Y lo decía como algo normal, que pasaba, ¿no? Y es muy fuerte. Como tenemos mi bisabuela, ese asunto ahí sin resolver y como normalizado, ¿no? Nos has contado el proceso de escritura de Cañada Real, de 400 días sin luz, que digamos que ha sido un proceso distinto al habitual. Para este tipo de La memoria azul, Un animal en mi almohada, ¿cuál es tu proceso? ¿Primero te pasa algo? ¿Primero ves un personaje? ¿Primero es una frase? Pues mira, Los suspendidos, que es otra obra que escribí, que es por la que Raquel Alarcón decidió encargarme esto, me vino en el metro. Quiero decir que es que no tiene por qué y me vino de una realidad. Yo había estado en un encierro de inmigrantes luchando, bueno, perdón, de personas migrantes luchando contra la ley de extranjería hace un montón de tiempo. Eh, y conocí a una persona que se llamaba Abdelhat, que era maravilloso, y decidí contar su historia, parte de lo que él me había contado y parte de lo que yo me inventé en esa historia, ¿no? No sé, viene de repente la necesidad de contar. Un animal en mi almohada es un ejercicio de tragedia que yo hice en tercero, ¿no? Estudiando dramaturgia. Y nos dijeron, tenéis que escribir una tragedia. Y yo dije, Dios mío de mi vida, una tragedia, sudé tinta, ¿no? Y me acordé de Juana Rivas, ¿no? Una mujer que para defender y para salvar a sus hijos tiene que huir y tiene que hacerse una fugitiva de la justicia. Y ahí se empezó a mezclar todo. Pero yo me acordé de Juana Rivas, ¿sabes? De su caso, que estaba muy cercano en el tiempo. Y ahí salió Ana Orantes, salió mi bisabuela, salió una de mis historias. ¿Qué es lo que haces primero? ¿Te imaginas la historia? Es decir, ¿qué quiero contar? Voy a contar esta historia, o un personaje, o tienes primero los personajes. ¿Cómo ya te pones a escribir? Pues sale un diálogo, salen unas palabras, o bien en forma de poema, o bien en forma de diálogo, sale algo, sale solo. Que no sé, la verdad, parece algo mágico, pero no lo es. Yo tengo la sensación de que somos canales a veces, ¿no? Que hay algo ahí que hay que contar y se cuenta. Volvemos ya a centrarnos un poco en 400 días sin luz. Dentro de lo indignante, dentro de lo grave de esta situación, ¿hay algo que te parezca especialmente imperdonable o especialmente destacable desde un punto de vista más optimista? Voy a decir las dos cosas, ¿vale? Voy a empezar. Primero, me parece indignante que estas personas estén poniendo su cuerpo para defender la vida y cómo ese cuerpo
sufre las consecuencias de todo este tiempo sin luz, ¿vale? Y es algo muy importante y hay que tener en cuenta que en el cuerpo de esas personas hay daños por estar sin luz y eso es tiempo de vida que les estamos quitando. Y calidad. Se traduce en tiempo de vida, en calidad de vida, en enfermedades, en no poder cumplir sus deseos, en un montón de cosas que es vida que les están robando, en definitiva, ¿no? Porque ahí hay un pacto regional que no están cumpliendo, ahí hay una serie de cosas que se están saltando por un interés especulativo, según mi punto de vista, ¿no? Entonces, eso es lo que me indigna, ¿no? Las personas que están ahí y que tienen unos derechos. Y luego lo que me parece bonito es que se han unido y han luchado juntas y han hecho y han construido una red de apoyo y han construido una red de estar las unas con las otras, que eso es una maravilla. Eso es una maravilla. O sea, Cañada es un lugar muy bello también. ¿Hay algo que te sorprendiera, que te chocara, que no te esperaras mientras estabas en el proceso de documentación, yendo a la Cañada? Pues que tú entras en Cañada y es como si no estuvieras en la ciudad, ¿sabes? Es como si estuvieras en un pueblo, porque de repente huele a pan, de repente los pájaros me sorprendieron porque no paran, ¿no? Es como un pueblo. Yo empecé yendo en diciembre además y terminé en verano, pasé casi todas las estaciones, me faltó el otoño solo, pero sí es como un lugar donde están mucho las estaciones, donde están mucho los pájaros, la naturaleza todavía está, ¿no? En cierto modo, no hay, pero sí está rodeada como por campo, a ver, por un lado, hay un olivar precioso, o sea, es como un lugar, como un pueblo, sin no te lo idealizar esperabas. las circunstancias en las que están viviendo, que es sin luz. Pero cómo se han organizado, cómo se han buscado la vida, cómo la gente les ha apoyado también, bueno, pues eso es bonito, es la parte bonita. Ahora solamente tiene que responder el gobierno, tiene que responder la Comunidad de Madrid y tienen que darles una solución, claramente. Nos has contado por qué, nos has contado cómo, para qué escribes esta obra, cuál es tu objetivo, si es que lo tienes. Pues a mí siempre me llaman, yo siempre quiero hacerme preguntas escribiendo, o sea, no quiero como que nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde está? ¿Qué nos vamos a preguntar de esta obra, no? Pues muchas cosas, o sea, creo que tiene que ver con el deseo de vivir, ¿no? Porque la protagonista tiene un deseo implacable por vivir, por estudiar, por salir adelante. ¿Qué interrumpe ese deseo, no? Entonces, y en mitad de esa vida, que es un barrio, que es el territorio donde vives, donde cohabitas con otra gente, que no es tan difícil romper ese vínculo, irte de ahí, que es un hogar también, o sea, un montón de cosas y que es vivir sin unas condiciones vitales y de habitabilidad, sin vivir sin luz, ¿qué es vivir sin luz, no? Eso es lo que yo quiero que nos preguntemos, ¿qué está pasando ahí, muy cerquita de nuestra casa? Muy cerquita, 14 kilómetros, ¿qué está pasando? Porque prácticamente son nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Sí, sí. Antes de despedirnos y de... Perdón, María, Dime. y también hay otra cosa muy importante que me hace reflexionar sobre esto. Es verdad que las condiciones han cambiado, pero también ¿A qué te refieres con que las condiciones han cambiado? a nivel barrio, ¿vale? Que cada vez somos menos un barrio y somos más enjambres de casas y pisos individuales. Es verdad que esto sucedió en Orcasitas, por ejemplo, y el barrio se impuso y se quedó, ¿no? Y hubo un movimiento vecinal súper poderoso que consiguió que eso sucediera, ¿no? Que Orcasitas fuera un barrio con unas condiciones de viviendas dignas, se consiguió gracias a los vecinos y a las vecinas. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué eso no existe?
¿no? Esa es la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, ¿no? Porque ahora no salimos a defender los barrios. ¿Hace cuánto fue lo de Orcasitas? Muchísimo. Orcasitas fue en los años 70 más o menos, ¿no? O sea, hace 50 años y la diferencia que hay desde hace 50 años, que tampoco es tanto para que de repente, lo que dices tú, ¿no? Es decir, para que de repente hayamos dejado de lado ciertos valores que se supone que eran, Eso que es. estaban ligados a nosotros. Y las cosas solo se consiguen si las personas salimos a las calles y defendemos que las cosas, que hay derechos que no se pueden perder, porque además si ellos pierden este derecho, estamos perdiendo todos y todas, ¿eh? Porque luego van a venir a por nuestros derechos y la luz es un derecho. Sí, sí, ese punto de vista me parece fundamental. No ya porque luego puedan venir hacia, o sea, a por nosotros. Vamos a suponer que no, pero ¿qué tipo de sociedad somos si Eso es, dejamos que aunque no vayan a venir a por mí, qué tipo de sociedad somos si dejamos que le quiten algo tan básico como la luz a casi 8.000 personas? eso es, eso es. Bueno, con este estado de ánimo, hija. Antes de despedirnos y de pasar a las... antes de despedirnos, vamos a pasar... Si es que ya con este estado de ánimo ya no sé ni lo que digo. Vamos a pasar a las recomendaciones antes de despedirnos. Ah, muy bien. Vanessa, es que ya se te queda un mal cuerpo y solo de contármelo, Ya, ya. que no te quiero decir ni ver la obra, no te quiero decir documentarte para escribirla, es que te entiendo tanto. Sí, no, no, sobre todo, ¿sabes lo que la pregunta fundamental es qué nos ha pasado como sociedad para no salir a la calle ante esta vulneración de derechos, ¿no? Sí, Y sí. vamos, podemos abrir cualquier melón, ¿eh, María? Ahora mismo. Abre, abre. Las residencias, la sanidad, la educación, la ultraderecha. Podemos abrir cualquier melón y ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así como sociedad, ¿no? Como congelados? Sí, claro. Bueno, yo creo que bueno, no me corresponde a mí opinar, pero efectivamente, si la gente no sale a defenderse, es mucho más fácil atacar. Y muchas veces atacar sin que la gente se dé cuenta de que le estén atacando y muchas veces con la propia gente votando a aquellos a quienes que nos están atacando. Efectivamente. O sea, gente votando a gente que nos está quitando derechos, ¿no? O que está No llamando sé. al feminismo trasnochado O o que que nos llama está, o o que que nos llama a quiere la gente recortar o que la dice que la sanidad. gente que gana 100.000 euros es clase media y por lo tanto se merecen becas para la educación. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué no estamos sabiendo ver eso, no? Algo estamos haciendo mal, ¿Cuánto crees que hay de responsabilidad de los medios? mucha, mucha, mucha. Claro, porque muchas veces se nos pone el foco a... Es que ¿por qué no sabéis votar? ¿Por qué no salís a la calle? También hay que cambiar y decir, bueno, ¿qué nos están contando? ¿Cómo nos Claro, están pero es que, informando? ¿de quién son los medios? Estamos abriendo melones aquí y No, no, muñecas es que, rusas dentro de melones. claro, pero es que por eso te digo que las obras yo creo que abren preguntas, ¿no? ¿Y cuál es el camino de una obra a otra, no? Pues el camino de la pregunta, porque yo la respuesta no la tengo, pero yo quiero hacer estas preguntas. ¿De quién son los medios? ¿Quién paga los medios para que digan qué cosa, no? Hay que confiar en los medios libres, claro. Sí, Los que no no, tienen. pero hay que confiar en los medios libres, pero los medios libres no existen, también, quiero Ya, decirte. O sea, ya. no es libre para decir todo lo que quiera, nadie, ni siquiera, digamos, los nuevos medios, porque al final también dependen de los socios y a lo mejor uno tiende a decir, espera, a los socios les gusta esto, voy a contarles esta parte de la historia, inconscientemente, ¿eh? No... Sí, sí, es verdad, es verdad. Y lo que hay que hacer es leer todas las partes de la historia para entenderla, porque es así. Bueno, pues una vez arreglado el mundo, o por lo menos hechas las preguntas necesarias para arreglar el mundo, María. Vanessa, recomiéndanos un libro.
Pues bueno, voy a recomendar dos, ¿vale? Vale. Que quería como... Hay uno muy bonito de Maggie O'Farrell que se llama Hamnet, que es una autora maravillosa que escribe fenomenal. Y luego quiero recomendar otro de Vivian Gornick que se llama Apegos feroces. ¿Por qué recomiendas esos libros? Pues porque me han encantado y porque me cuentan, o sea, hablan de la familia, de la vida, del arte, hablan un poco de todo. O sea, así en general. Luego ya en particular, por ejemplo, el de Apegos feroces tiene que ver con cómo nos relacionamos afectivamente, ¿no? Y de dónde viene todo eso. Y eso me parece súper importante, porque si nuestros afectos están bien, nosotros vamos a estar bien. Pero bueno, eso es otro tema. Recomiéndanos una película o una serie. A ver, Succession, por ejemplo, que habla de esto, ¿no? De los medios de comunicación. Me ha parecido brutal cómo lo plantea y donde pone el foco, además. Y luego una película que me ha gustado muchísimo es una que se llama Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba, porque es otro cine diferente, porque plantea otro tratamiento de cómo se cuenta una historia, ¿no? Otro planteamiento de la acción. Ahora mismo que estamos sobresaturados de esa acción frenética que ha atrapado a la ficción, pues ahora llega Jonas Trueba y de repente dice, no, pues ahora voy a contar una cosa de manera poética, relajada, me parece una obra de teatro de Chekhov. Es una maravilla. Recomiéndanos un disco o una canción. Un disco o una canción. Es que, mira, eso no lo había pensado. Es que una canción, pues mira, voy a recomendar una de Residente que ha hecho últimamente con Bizarrap, que me gusta mucho porque le mete un repaso a todos, al reggaetón, a todos los cantantes así que van a por la fama, por el brilli brilli, ¿no? Del nuevo reggaetón este que me parece lo peor. Entonces llega Residente y por lo menos le pone un poco de cordura a todo eso y habla de poesía y habla de música bien hecha y habla de una serie de cosas que me ha interesado bastante. ¿Algo que ver? ¿Algo que ver en teatro? Algo que ver donde quieras. Algo que ver puede No, ser no, una en teatro. exposición. Pues en teatro. En teatro. La voluntad de creer de Pablo Messier me parece también una obra súper valiente y que habla de la fe, que creo que también es otra cosa que hay que preguntarse, la fe en la vida, en el amor, en la poesía y en el teatro, ¿no? Como motor cultural y de recomposición vital. Recomiéndanos por qué hay que ir a ver 400 días sin luz. Pues mira, principalmente porque están ahí las vecinas contándonos la historia en presente. Creo que eso eso que va a suceder va a ser tan especial que esas mujeres con el resto de intérpretes, que Jadilla, que Jouda y que Ragma, que son tres vecinas de Cañada, se hayan subido al escenario y se hayan puesto al servicio de contar esa historia que es la suya, a través de unas palabras que no son las suyas, eso a mí me parece ya algo bastante grande. Y luego el resto de intérpretes están maravillosos, o sea, y hay que verlo. ¿Tienes algún otro proyecto en el que vayas a participar como actriz, como directora, otro texto que hayas escrito que se vaya a representar? Sí, está Un animal en mi almohada, que es la función que habla sobre el viaje de Eva, de la mujer que tiene que huir con sus dos hijos para salvarlos. Va a estar en el Festival de Otoño, que va a estar en los pueblos de la Comunidad de Madrid, va a tener 4 bolos y va a estar en el Fernando Fernán Gómez del 1 al 18 de diciembre. O sea que estoy muy contenta, muy contenta, vamos. Pues vamos a poner también el link del Fernán Gómez y aprovechando porque por lo menos, no sé si se pueden comprar ya las entradas, pero por lo menos para que sí se puede, ¿verdad? Sí, y del Festival de Otoño también,
Y del porque Festival de así los Otoño vecinos, también. porque hay 4 bolos en San Fernando de Henares, en San Sebastián de los Reyes, que también los pueblecitos de la Comunidad de Madrid tienen vecinos y vecinas que tienen que que quieren ir al teatro, y por cercanía también está muy bien que tengan ese referente, por si Pues no se escuchan. efectivamente, vamos a tener aquí una catarata de links, todos bien ordenaditos, pero Festival de Otoño para ver un animal en mi almohada, y si no sois de ninguno de estos 4 pueblos y queréis verlo en Fernán Gómez, también tenéis ahí el link. Mientras Eso es. tanto, entre el 7 de octubre y el 13 de noviembre podéis ver en el Valle Inclán Sí, 400 días sin luz. El 20 de octubre es el encuentro con el público, por si también eso os es. interesa hablar con ellos, con ellas directamente, y preguntarle las dudas que no hayamos podido resolver en los comentarios que vais a dejar. Vanessa Spin, gracias por haber aceptado la invitación de Hablemos, y gracias por ser tan honesta y ayudarnos tanto a entender no solo tu proceso de creación como artista, sino qué es lo que vamos a ir a ver cuando vayamos a ver 400 días sin luz. Muchas gracias a vosotras por interesaros, de verdad. Un placer.